Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 25. Esta clase correspondía a una clase sincrónica del lunes 10 de noviembre, pero por problemas de conectividad no la pude dar sincrónica. Se me terminó siendo un poco más tarde para grabarla, pero también agregué algunas otras cosas, así que va a ser una clase más completa. Eh, Hoy vamos a seguir con la integración de data frames. Vamos a hacer un poco de análisis de datos y también vamos a repasar un poco los distintos tipos de gráficos y lo que se espera que ustedes sepan de gráficos. Así que va a ser como una clase medio dual. Vamos a tener por un lado Data Frames y Análisis y por el otro gráficos. Vamos a estar utilizando dos bases de datos que ya están cargadas en este entorno. Una se llama HD y es un CSV, o es un archivo separado por comas. Y la otra es un Excel que se llama construcción. Ambos archivos ustedes los tienen al momento de subir esta clase, lo van a tener subidos, ¿sí? Sin más preámbulo, entonces empezamos con el primer ejercicio de datos. Vamos a trabajar con base de datos de unos bonos que se llaman hard dollar. Los bonos hard dollar son un tipo de bonos en general, no es un bono en particular, eh, que tienen por característica que se pagan en dólar billete, es decir, no están atados al tipo de cambio, sino que directamente se pagan en dólares. ¿Sí? Esto los diferencia de lo que se llama dólar linked. El dólar linked es un mecanismo por el cual yo tengo un activo que está en pesos, pero ese activo en pesos se va modificando conforme varíe el dólar oficial, el MEP, el contado con liquidación, etcétera, cualquiera de esos dólares. Entonces ahora nosotros vamos a trabajar con uno que paga dólares cash, dólares billetes, ¿sí? Vamos a leer esta base de datos que tenemos cargada, vemos que se ve de esta manera. Fíjense cuáles son las columnas que tenemos. Ticker, emisor, ley. Emisor es quien emite el bono. Ley es bajo qué ley está amparado este bono. Puede ser la ley argentina o la ley de Nueva York. Son los dos casos más comunes. La moneda de pago en la cual está especificada este bono. Fíjense que es MEP, contado con liquidación o MEP. En general va a ser siempre un valor de dólar. El precio que tiene este bono al momento que nosotros sacamos estos datos, cuál es la TIR, la TNA, la tasa nominal anual, la Modified Duration, la duration del bono, convexidad, paridad, yield y otras variables que no nos van a estar interesando en este momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer generar con esta base de datos? Es carteras de activos para analizar su rendimiento. En particular, vamos a estar analizando el rendimiento en como en dos características diferentes. Por un lado el rendimiento y por el otro lado la volatilidad. Entonces vamos a asociar esas dos características, ¿sí? Eh, para armar las carteras nos vamos a basar en un solo criterio, ¿sí? Eh, que este criterio va a ser que la cartera que armemos va a tener que tener seis emisores distintos. Es decir, no pueden coexistir en una misma cartera estos dos bonos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos bonos tienen el mismo emisor. ¿Sí? En cambio, sí puede coexistir este bono con este bono. ¿Sí? Nada implica sobre bonos que no tengan distinto emisor. Entonces, la única condición es que el emisor de los seis bonos que nosotros metemos en una cartera tengan eh, distinto emisor, ¿sí? Lo primero que nosotros queremos hacer es limpiar esta base de datos. Acá se ve de buenas a primeras que tenemos none, ¿sí? Entonces hay valores que no están en esta base de datos, que están faltantes. Por ejemplo, podemos verlo a través de las columnas. Vemos que hay 11 valores para los cuales el precio no está, el precio al momento que nosotros sacamos estos datos, uno para la próxima fecha de pago y 11 en el resto de variables también en algunas. Ticker siempre está, emisor siempre está, ley siempre está, moneda de pago siempre está, calificación siempre está y fecha de vencimiento siempre está. Pero el resto no todos tienen valores, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando dropNav que nos va a dropear, es decir, nos va a quitar estas variables, estas observaciones, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros teníamos 124 filas y luego lo que vamos a tener es cuando
le digamos cuál es la, eh, la longitud, el tamaño de este data frame, me va a ser 113. 113 es las 124 de acá, menos los 11 que tienen observaciones que son null, ¿sí? ¿Cómo vamos a agarrar muestras aleatorias de estos bonos? Lo que vamos a hacer es utilizar el comando dfsample. Dfsample nos trae filas aleatorias de este data frame, ¿sí? Y nosotros le podemos especificar cuántas filas queremos. Por ejemplo, 6, ¿sí? Entonces, este es solo un ejemplo. Random asset sería un data frame de 6 filas aleatorio, ¿sí? Entonces tenemos estas 6 filas, pero si lo volvemos a correr, nos van a dar estas otras, ¿sí? Entonces siempre que nosotros lo volvamos a correr, va a tirar de vuelta de la ruleta de la aleatoriedad y nos va a sacar 6. Pero fíjense que, por ejemplo, acá, este es un buen ejemplo, YPFLUZ es el emisor del bono YFCLD y también es el emisor del bono YFCJD. ¿Sí? En particular, uno tiene ley argentina y el otro ley de Nueva York, ¿sí? Y nosotros no queríamos que esto suceda en nuestra cartera de inversión. Nosotros queríamos que todos tengan emisores distintos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es crear nuestras carteras no utilizando samples, en realidad sí utilizando samples, pero complejizando un poquito más la estructura. Vamos a crear primero una lista donde vamos a guardar todas las carteras de inversión, ¿sí? Y lo siguiente que vamos a hacer es iterar cada vez. Nosotros queremos crear 6 carteras, entonces iteramos para la vez uno, para la vez 2, para la vez 3 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es agarrar una cartera de 10. Vamos a agarrar una muestra aleatoria de 10 filas del data frame. Y lo que vamos a hacer es dropear los duplicados. Dropear los duplicados significa que nos vamos a quedar solamente con filas que no sean iguales. Pero que no sean iguales ¿en qué? Fíjense que esta fila y estas filas son distintos en todos los valores, pero esta y esta no son distintos en todos los valores, porque emisor es el mismo. Entonces le vamos a especificar que los duplicados los tiene que buscar solamente en la columna emisor, ¿sí? Y nos vamos a quedar con los primeros 6 valores, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con una muestra aleatoria sin duplicados en la columna emisor, que es lo que queríamos. Pero ¿qué pasa? Puede ser que hayamos tenido, por ejemplo, cuando hacíamos esto, que 4, 5, 6 sean del mismo emisor, por ejemplo, YPF Luz. Entonces tenemos que pensar, ¿qué pasa si nuestra cartera de inversión, luego de este paso, tiene menos de seis atributos, menos de 6 filas? Bueno, en ese caso, entonces, lo que tenemos que hacer es volver a la base de datos original y decirle que se quede solamente con los emisores que no están en la base de datos de cartera y que me resamplee, o sea, que me devuelva otros 6 siempre que no tenga en cuenta esos que están en la base de datos de cartera. Entonces, lo que estoy haciendo es agarrar nuevamente la base de datos y decirle, che, solamente quédate con estos solamente quédate con estos que están como únicas observaciones en el emisor. Y en ese caso nos vamos a quedar con los unique assets, o sea, con estos únicos que acabamos de definir, ¿sí? En el caso de que esto sea mayor o igual que 6, nos quedamos solamente con los 6 primeros, que era exactamente esto, ¿sí? Entonces, esto nos asegura que si esto tiene más de 6 elementos, nos vamos a quedar con 6. Y esto nos asegura que también nos vamos a quedar con 6. Entonces, siempre nuestra cartera va a tener 6 elementos. Y lo que vamos a hacer por último es a la lista de carteras, agregarle cada una de las carteras, ¿sí? Cuando corremos esto, fíjense cómo se ve carteras. Se ve de esta manera. Este es lo que sería nuestro primer data frame. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Fíjense que emisor es en todos los casos distinto. Y si nos vamos acá al emisor, fíjense que es en todos los casos distinto. Y si nos vamos acá
Fíjense que es todos los casos distintos, porque esta parte nos asegura que el emisor que estamos agarrando sea siempre distinto, ¿sí? ¿Cómo se ve el primer elemento? Se ve de esta manera. ¿Y qué es esto? Es un data frame. O sea, la lista carteras es una lista en sí de data frames, ¿sí? No tiene otro elemento que no sea un data frame. Es un data frame de tres de otro. Si yo quiero agarrar el segundo, agarro el uno y es un data frame también. Y el tercero, y el cuarto, y así sucesivamente. ¿Sí? Quedémonos con el primero, por ejemplo. Vemos que, en este caso, todos los emisores son distintos. La ley es siempre argentina. Tenemos distintas calificaciones, AAA, AA y CCC menos. Tenemos distintas fechas de vencimiento, distinta modified duration, distinto precio, etcétera. Entonces, todos los elementos, obviamente la moneda de pago, sabemos que estamos trabajando con bonos hard dólar, no va a ser tan relevante, pero todos los elementos, excepto la moneda de pago, van a ser distintos por naturaleza, ¿sí? Obviamente la calificación también puede ser siempre igual, pero digo, las variables relevantes, precio, TIR, Modified Duration, emisor, ticker, van a ser siempre distintas, lo cual significa que tenemos una cartera variada, ¿sí? No variada en términos de adjetivo calificativo, sino que son distintos activos. Y lo que vamos a hacer es evaluar cada una de las carteras que tenemos, ¿sí? Para evaluar estas carteras vamos a hacer dos cosas. La primera es vamos a agarrar una medida de volatilidad. Y la medida de volatilidad que vamos a agregar es la Modified Duration. Eh, no vamos a tomar la Modified Duration así como viene. Nosotros podríamos estar muy tentados a decir la Modified Duration la tengo acá, a tomar un promedio de esta columna, sino que lo vamos a complejizar un poquito. Y para el rendimiento vamos a tomar la TIR. Nuevamente, uno podría decir, puedo tomar un promedio de estas 6 filas, pero la vamos a complejizar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el promedio, el average es el promedio, pero no lo vamos a hacer solamente en base a esta columna, sino que lo vamos a hacer con respecto a otra cosa, que es esto, son los pesos que le vamos a dar a cada uno de los tickers. Nosotros en nuestra cartera de inversión vamos a tener distintos pesos. Pesos no de pesos argentinos, sino de pesos de ponderaciones de cada uno de los activos sobre nuestra cartera. Sería una medida de, entre comillas, cuánto nos importa cada activo en nuestra cartera. Entonces, nosotros podríamos decir que el 80% de nuestra cartera es este ticker, y el 20% se divide en estos 5 otros tickers de manera proporcional. Entonces sería 0,04, 0,04, 0,04, 0,04 y 0,04. ¿Sí? Entonces acá sumamos 0,2 y acá sumamos 0,8. Nos da 1, es decir, la completitud de la cartera de activos se ve representada en estas proporciones. Pero entonces, al sacar la TIR, por ejemplo, esta tiene que tener un peso mucho más grande porque pesa mucho más sobre mis decisiones de inversión. Bueno, eso es lo que estamos haciendo cuando incluimos en el average los weights. Los weights, un weighted average, es un promedio ponderado, ¿sí? Entonces, ¿con base a qué lo estamos ponderando? Con base a los pesos que vamos a definir en algún momento, ¿sí? Más adelante. Fíjense que lo que nos va a devolver esto es un portfolio ID, que va a ser básicamente un identificador de nuestra cartera, una medida de volatilidad, que va a ser el promedio ponderado de la Modified Duration, ponderado por los pesos, y una medida de rendimiento. Va a ser el promedio ponderado ponderado en base a los pesos de la TIR que nosotros tengamos. Todo esto está calculado en base a un DF, o sea, un data frame. Y fíjense que carteras 0, carteras 1, carteras 2 son todos data frames, por lo cual vamos a estar en el mundo de poder analizar estas carteras, ¿sí? Esto nos va a devolver un dict, ¿sí? Nos va a devolver un dictionary. Key, value, key, value, key, value. Nosotros podríamos hacerlo uno a uno, por ejemplo. Podríamos llamar a esta función, calcular métricas carteras, decirle que tome la primera cartera, asignarle estos pesos y decirle que portfolio ID es 1 porque es nuestra primera cartera. ¿Y qué nos devolvería? Me olvidé de correr esta celda. Ahí vamos. Nos devolvería.
portfolio ID 1, porque es nuestra primera cartera, volatilidad sería 2,33 y el rendimiento sería 3,71. ¿Sí? Podríamos hacer lo propio con la segunda y podríamos decir con otros pesos, fíjense que acá es 0,2, 0,2, 0,1, acá es 0,2, 0,2, 0,35, siempre este vector va a tener que sumar 1, ¿sí? En este caso, nuestra volatilidad va a ser 3,35 y nuestro rendimiento va a ser 6,72, ¿sí? Pero ¿qué nos damos cuenta? Nosotros estamos cambiando ¿qué cosas? Estamos cambiando los pesos, por un lado, el ítem de la cartera y el portfolio ID. Entonces, este proceso es súper iterable, ¿sí? A ustedes ya les tiene que sonar arcaico hacer esto, sino que ustedes lo tienen que pensar como hacerlo en un for loop. Lo primero que vamos a definir es pesos carteras. ¿Qué es pesos carteras? Son todos los pesos que irían acá, ¿sí? Estas listas. Yo generé estos, pero ustedes pueden generar cualquier otro, siempre y cuando todos estos sumen uno, ¿sí? Es muy importante que se fijen que esto sume uno, ¿sí? Una vez que tenemos definido pesos cartera, fíjese que tenemos dos cosas ya. Nuestra lista de data frames, que es carteras, fíjense que es una lista, acá se ve el cosito, y acá están todos los data frames que vamos a utilizar, ¿sí? Y ahora tenemos nuestra lista de pesos también, que es pesos carteras. Con esto ya podemos pasar a hacer el for loop. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero decirle que especificar una lista vacía donde guarde todas las métricas. Luego, lo que vamos a hacer es enumerar. ¿Enumerar qué? Enumerar es, ustedes seguramente se acuerdan, pero lo podemos volver. Si yo le estoy diciendo que agarre el ítem I, me dé el data frame y los pesos asociados a ese ítem I, yo lo que estoy diciéndole es, entra en carteras y saca el ítem I. Entra en pesos y saca, en pesos carteras y saca el ítem I. Y devuélveme una lista o un elemento que diga I y sus DF y pesos asociados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto para, por ejemplo, para este DF? Yo estoy teniendo el 1 como primer elemento porque es start 1. Y este es el primer, el primer, la primera cartera de inversión, ¿sí? Fíjense que yo estoy agarrando carteras, la primera cartera. Si yo agarro cartera cero, va a ser, no sé por qué está tardando tanto, pero si yo agarro cartera cero, va a ser estos tickers que tengo definidos acá. YMCQD, MGCND, TN63D y así sucesivamente. Entonces lo que yo estoy haciendo es iterar, pero también quedarme con el número. O sea que los estoy enumerando. Si estoy entrando en carteras, entrando en pesos, también podría hacer esto mismo con pesos, ¿verdad? Y sería aún más simple. Yo lo que le puedo decir es agarrar y dame los pesos asociados. Uno sería este, dos sería este, tres sería este y así sucesivamente. Y lo que voy a hacer es básicamente calcular las métricas. Calcular las métricas implicaba necesariamente llamar a la función calcular métricas. ¿Cuál es el DF? Bueno, es cada uno de los DF que están metidos en carteras. ¿Y cuáles son los pesos? Bueno, es cada uno de los pesos metidos en pesos cartera. ¿Y cuál es el I de Portfolio ID? Bueno, es el I que está asociado a la enumeración de estas carteras y de estos pesos, ¿sí? Entonces, esta parte me calcula las métricas. ¿En base a qué me lo calcula? En base a un for loop que tiene una enumeración entre I, que es el número de indexación de esta enumeración, y los data frames y los pesos que vienen asociados en carteras y pesos carteras. Y lo único que voy a hacer es, yo ya tengo estas métricas, voy a apendarlas, voy a unirlas a una lista que ya tenía definida, por portfolio métricas. Cuando yo le doy acá, ya están todas unidas las listas y puedo verlo. ¿Cómo se ve? Se ve como una lista de dicts.
Una lista de DICs, nosotros podemos pensar que tiene mucho de parecido a un data frame. Esta sería como la primera columna, ¿sí? Esta sería la segunda columna, volatilidad, y esta sería la tercera columna, rendimiento. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Lo vamos a pasar a data frame, vamos a agarrar directamente la lista de DICs y esto va a quedar definido como un DICT, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos el portfolio ID de 1 a 6, la volatilidad, estas son las volatilidades que obtuvimos, y el rendimiento, que son estos rendimientos. Y luego lo que podemos empezar a hacer es simplemente analizar mínimamente esta base de datos. Por ejemplo, podemos hacer un scatter que vaya entre volatilidad y rendimiento. Le vamos a poner etiquetas de eje, volatilidad y rendimiento esperado, y le vamos a poner un título, rendimiento, volatilidad versus rendimiento. Ahora vamos a esto. Quiero primero mostrarles cómo queda esto. Esto va a quedar de esta manera. Vemos que, por ejemplo, este puntito acá, que todavía no tenemos asociado a ninguna cartera porque no sabemos diferenciarlo, tiene una muy baja volatilidad con respecto a las otras carteras, pero también un muy bajo rendimiento esperado. En cambio, este tiene un muy alto rendimiento y una muy alta volatilidad. Vemos que hay una relación positiva, por lo menos de alguna manera no lineal, pero positiva. Yo les dije que por ahora no podíamos ver qué cartera era cada una. Una forma fácil de ver esto, especialmente cuando tengo pocas, es agregar anotaciones, que es lo que vamos a hacer acá. Para agregar estas anotaciones, vamos a hacerlo con este código, que lo vamos a explicar muy de a poquito. Nuevamente vamos a tener un for, pero ya no va a ser un for enumerate, sino que va a ser iter rows. Iter rows significa que está em, iterando en cada una de las filas del data frame. Nosotros tenemos data frame, que es este, data frame métricas, y lo que va a hacer es iterar fila por fila, ¿sí? Fila por fila. La 3, la 4 y así sucesivamente. ¿Y con qué se va a quedar? Bueno, lo primero que va a buscar es anotar. ¿Cómo va a anotar? Va a tener que poner la cartera a la que refiere, que fíjese que el número de cartera es el portfolio ID. Entonces hace una f-string que dice cartera y se queda con el integer del portfolio ID. Fíjense que esto va para cada fila, para cada row, ¿sí? ¿Y en dónde tiene que poner esta anotación? Bueno, la tiene que poner una coordenada. Estos son coordenadas. La coordenada que le va a poner es en el eje X, volatilidad, en el eje Y, rendimiento. Entonces, en cada puntito va a poner cuál es la cartera. Pero, ¿qué pasa? Si yo lo dejo así, este es un buen ejercicio, si yo lo dejo así, ¿qué va a pasar? Me va a pasar, por ejemplo, esto. Esta cartera está sobre el puntito y esta encima está muy por fuera, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es, esto es meramente cuestiones de diseño, yo lo que puedo hacer es agregar em, especificaciones para dónde quiero que estén estos puntos. Por ejemplo, le puedo decir que los puntos estén por fuera del punto que yo estoy graficando y que se encuentren, por ejemplo, un poquito más arriba. Esto es, en el eje X no se encuentran para nada corridos, pero en el eje Y se encuentran a 10 unidades, ¿sí? Y le digo que lo compute desde el centro del puntito. Entonces, con este código nosotros le vamos a poder mejorar estas etiquetas a cada uno de los puntos. Fíjense cómo queda. Queda de esta manera. Esto no me queda corrido en el eje X, sino me queda corrido en el eje Y. Este es el único que queda justo en el borde, pero por ejemplo, fue solucionado. Y este ya no está tocando la C, el puntito de acá. Entonces, de esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es que se quede con una coordenada a partir de cada puntito, ¿sí? Y así es un gráfico muchísimo más lindo, porque ahora podemos decir, le podemos poner nombre y apellido, digamos. Podemos ver que la cartera 3 es la que tiene poca volatilidad y poco rendimiento, y la cartera 2 es la que tiene mucha volatilidad y mucho rendimiento, mientras que la cartera 4, por ejemplo, tiene muy poca volatilidad, pero mucho rendimiento esperado, ¿sí? La cartera 1 parece ser más equilibrada y la cartera 5 y 6 están más parecidas a la cartera 2.
una gran volatilidad, pero un gran rendimiento. También podemos hacer los mismos gráficos simples que hacíamos anteriormente. Podemos, por ejemplo, contar los valores y utilizar un gráfico de barras, como hacíamos exactamente antes. Por ejemplo, en todos los bonos que tenemos especificados en la base de datos HD, le decimos que cuente cuántos son, uy, que cuente cuántos son de cada una de las leyes, de cada una de las leyes. Ley Argentina, ley Nueva York, 82 veces sale Argentina, 31 veces sale Nueva York. Entonces estos son los valores que tenemos, ¿sí? 81 y 32 por acá. O 82 y 31, 82 y 31. Ahí va. Lo mismo podemos hacer para los emisores. Los emisores van a ser muchos más. Entonces lo que podemos hacer es directamente agarrar toda esta lista de emisores y fíjense que ya no me va a quedar un gráfico tan simple porque tenemos un montón más, ¿sí? Pero hay algunos que están muy por fuera, por ejemplo, YPF y el Tesoro Nacional le llevan 4 de ventaja a IRSA y hay muchos que tienen uno solo. Entonces, ¿cómo se va a ver este gráfico? Se va a ver mucho más escalonado, ¿no? Va a estar acá YPF, el Tesoro Nacional, fíjese que tenemos también todos los nombres y todos estos son los que tienen uno solo. ¿Cómo se hace este gráfico? Podemos directamente decirle que plotee en modo barra, o sea, en barras de color verde. Le ponemos etiquetas de datos y título y le decimos que los xticks, o sea, todos estos em, todas estas etiquetitas del eje X, de cada uno de los valores del eje X, se encuentren rotados 90 grados. ¿Qué logro cuando que estén rotados 90 grados? Que estos nombres demasiado largos, por ejemplo, Petroquímica Comodoro Rivadavia, no ocupen demasiado espacio. Si yo le pusiese, por ejemplo, 45, esto quedaría muy incómodo de leer, porque hay algunos muy largos que me rompen la escala. Entonces, al dejarlo en 90, yo me aseguro que si bien ocupan más espacio en el eje vertical y me queda por ende más chico el gráfico, lo que estoy logrando es que todos estos queden alineados exactamente con el tick, o sea, con la marquita que tienen, ¿sí? El segundo data frame que vamos a trabajar es un data frame de una solicitud de cotización para un proyecto de construcción. Lo primero que vamos a hacer antes de leer esta base de datos, que es un Excel, la vamos a ver, ¿sí? Se ve de esta manera. Fíjense que el formato no es del todo amigable. Vamos a trabajar con eso en breve. Fíjense que hay, por ejemplo, limitas acá, muchos valores, bueno, muchos valores que dicen no cotiza, por ejemplo, que son valores que nosotros querríamos que estén identificados como none, ¿verdad? Em, Tenemos una serie de columnas que refieren a personas, que tenemos algunos widgets, y tenemos también una serie de corralones, ¿sí? Por ejemplo, estos corralones, ¿sí? A partir de la fila 35, de la fila 35, perdón, vemos que los datos empiezan en la fila 3, por lo cual a partir de la fila 35, desde la fila 3, o sea, la fila 38, dejan de aparecer los datos individuales de cada producto, por ejemplo, sino que aparecen eh, ítems como descuento ofrecido por adjudicación total, envío total, etcétera. ¿Sí? Este es un formato que ustedes se van a encontrar muy seguido, no este en particular, sino formatos así de, perdón la expresión, pero formatos así de feos, se los van a encontrar muy seguido. Entonces, lo mejor es que sepan trabajar todas estas cosas. ¿Cómo la vamos a trabajar? La vamos a trabajar directamente en pandas, ¿sí? Para esto lo que vamos a hacer es primero leer esta base de datos y luego vamos a ver cómo queda. Vemos, naturalmente, sigue el mismo patrón que vimos en el Excel, es fea para trabajar. Lo primero que podemos controlar es cuáles son los valores nulos, ¿sí? 75 en total y esta es la distribución en base a las columnas.
Pero esto oculta algo. Acá nosotros vimos que habían un montón de no cotiza, un montón de estas cosas, ¿sí? Que son valores que no nos interesan, es decir, son valores que están nulos, pero en la base de datos no aparecen como nulos, porque esto no es un NaN. Entonces lo que vamos a tener que hacer es redefinir todos estos valores. ¿Cómo vamos a hacer para redefinir los no cotiza? Bueno, lo primero que vamos a hacer es iterar en base a cada una de las columnas. Tenemos todas estas columnas, ¿sí? Y lo siguiente que vamos a hacer es iterar en base a los índices. Tenemos todos estos índices, así hasta el 30 y pico, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que nuestra celda sea la celda que se ubica en el índice y la columna en la que estamos, ¿sí? Entonces vamos a acceder a un elemento en particular. Es como si yo le dijera, en este Excel me voy a parar acá, por ejemplo, ¿sí? En la fila 26, columna I. En el Excel, en Panda sería exactamente igual. Índice sería la fila 26, col sería la columna I. Solamente que acá las columnas van a ser distintas. Fíjense que las columnas van a tener esta forma. Van a ser todas estas cosas y los índices, déjenme que lo ponga, van a ser todas estas cosas, de 0 hasta 42, ¿sí? Fíjense que es un range index, o sea, es 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente tenemos un step de uno, un paso de uno. Entonces, una vez que entremos a una fila, acá, vamos a ver, perdón, a una celda en particular, vamos a ver, che, ¿esa celda es no cotiza? Si es no cotiza, si lo es, cambia el no cotiza por un none. Acá me confundí de notación. Ahí vamos. Entonces va a entrar a cada fila. Esta, por ejemplo, va a entrar acá. Voy a decir, ¿es un no cotiza? No, entonces paso. ¿Es un no cotiza? No, entonces paso. Y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, llega acá, hasta la fila 4 columna E. Y si es un no cotiza, si acá le pone np.nan. ¿Sí? Esto naturalmente no es lo que no es lo que estoy haciendo en el Excel, pero es cómo se maneja este programita. Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense que ya no existen más los no cotizas, sino que todos son reemplazados por none, ¿sí? Y ahora vamos a volver a repetir la búsqueda de nulos. ¿Cuánto me da? Hay 213. 213 es mayor que el 75 que me decía antes. ¿Y por qué es mayor que el 75? Bueno, porque antes yo tenía nans que estaban ocultos. En realidad no estaban ocultos, no estaban directamente en la base de datos, pero porque estaban identificados como no cotiza. Y como no era un NaN, no lo identifica como NaN. Lo que estamos haciendo ahora es forzar que esos sean NaN. Y esta es la distribución en base a las, en base a las columnas. Vemos la base de datos nuevamente, tiene todas las filas y columnas sin no cotiza, así que estamos tranquilos de que hicimos bien. Siguen habiendo algunos valores que son problemáticos. Por ejemplo, si yo me paro acá, tengo 12.710,98 y hay un entre corchetes, un 3 es este mismo valor de acá, ¿sí? Fíjese que este valor no es un número, ¿sí? No es ni siquiera Excel lo identifica como número, es un formato general. ¿Por qué? Porque tiene este 3 que aparece acá, tiene el signo pesos que no sabemos si está puesto como currency o no, como contabilidad o como moneda, etcétera. Entonces, todo esto, todas estas cosas, no son tenidas en cuenta como números por pandas. Y está bien, ¿cuáles tenía en cuenta por ejemplo, este 97.600, que es este, ¿sí? Este, fíjese que es un número, ¿sí? Es un número nada más acá en Excel. Entonces tiene sentido que este sea un número, pero este no es un número. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar todas las columnas que tenemos. Vamos a decir, ok, a partir de la columna 6, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a partir de todos los corralones que aparecen de 6 en adelante, corralones, pinturerías, instaladores, etcétera,
Vamos a agarrar la columna y la vamos a pasar al formato número. ¿Cuándo no vamos a poder pasarla al formato número? Cuando sea imposible que lo que esté en este caso, acá, por ejemplo, sea un número. En ese caso le vamos a decir errors coerce, es decir, básicamente olvídate si hay errores. ¿Sí? Esta es una forma muy fácil de ver rápidamente si yo puedo pasar, em, si yo puedo pasar una celda, un contenido de una celda a un número. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, si hay un error, pasalo por alto. Yo cuando le doy, cuando corro esto, fíjense cómo va a cambiar la base de datos. Por ejemplo, el valor que antes estaba, como, esto siempre me tengo que fijar de esta columna en adelante, el valor que antes estaba por acá, como 12.710.98, me lo va a saltear, ¿sí? Porque no lo puede convertir en un número. Entonces solamente me va a quedar unos pocos observaciones. Y esto, la verdad, que por más que parezca muy frustrante, es súper común. ¿Se puede saltear esto y uno puede acceder al valor que está sin tener en cuenta em, ese corchete 3 corchete? Sí se puede. Requiere en Python utilizar algo que se llama regex, que se los voy a anotar por acá. Regex, que es igual a regular expressions, que es todo un ámbito muy interesante que se usa muchísimo también em, en inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es agarrar una string y me dice cómo se conforma esa string. Por ejemplo, esta string de acá se podría conformar como un signo pesos, una serie de números, los que sea, en realidad una serie de números, un punto, una serie de números, una coma, otra serie de números, un espacio y algo que está ahí. Entonces yo, de esa manera, yo no le estoy especificando que acá dice 12, 433, 0, 0. Yo no le estoy especificando nada, sino que me puedo sacar de encima esto solamente accediendo a lo que está, por ejemplo, después de un espacio. O más allá, los números que vengan después de la coma y todo lo que venga después de esos números es extra, entonces lo quiero saltear. Eso se puede, requiere un nivel mucho más avanzado de programación, es bastante difícil, bastante pesado hacer regular expressions, así que nosotros vamos a simplemente admitir que hay una cantidad exorbitante de NaN, ¿sí? Y vamos a trabajar con esta base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que queremos? Para empezar, ¿qué es lo que queremos? Es encontrar el menor valor de todos esos corralones. Entonces nos vamos a posicionar en la columna 6 en adelante y vamos a decir para todas las filas que haga el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? Es el mínimo de toda esa fila, del axis 1. Entonces esto se ve de la siguiente manera. Yo voy a estar acá, en esta fila, fíjense que son todos NaN, entonces esto me va a dar un NaN. Pero en esta fila, de la columna 6, que es esta en adelante, hay un solo valor, que es 15.000, perdón, 1593,75, que es este, que va a ser el valor mínimo. En este caso hay dos valores. Fíjense que esta es toda mi fila, mis columnas 6 en adelante. Esta 32.500, 37.097.37. El valor mínimo es 32.500. Entonces esto significa que hicimos bien esta fórmula. Entendimos bien cómo hacerlo. Agarramos todas las columnas de 6 en adelante, las filas 1 a 36, y le dijimos que se quede con el valor mínimo. Y eso va a ser nuestra columna, ¿sí? Una vez que tenemos la columna menor valor, vamos a generar un data frame. Vamos a quedarnos con la descripción y el menor valor y nos vamos a sacar de encima los NaN, ¿sí? Los NaN, ¿dónde? En el menor valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar un data frame muchísimo más chiquito que va a tener la descripción que yo estoy buscando, rollo de 50 metros de nylon, el valor mínimo. Pallet para cemento, 32.500. Hidrófugo líquido, 41.898. Y así sucesivamente para todas las cosas que encontré. Pero de toda esta base de datos, que tiene 34 valores, ¿sí? Hay un montón que quedan sin cotizar. Por ejemplo, el eh,
calcáreo quedó sin cotizar. Y después eh, la arena común quedó sin cotizar. Y hay bastantes que quedaron sin cotizar. Por ejemplo, este quedó sin cotizar también. La masilla para exterior. Lo que vamos a hacer es acceder a todos esos. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a quedar con las filas que nos interesan, hasta la 36. Vamos a decir que si nos vamos a quedar con aquellos en los que el menor valor es none, que son los que nos van a interesar ahora, y nos vamos a quedar con el ítem y la descripción, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, porque acá me confundí en el código, porque estaba trabajando con df y le cambié a constr. Acá le voy a poner constr, todo constr, y ahí constr. Ahí vamos. Entonces, estos son los ítems que nos quedaron sin cotizar. Fíjese que tenemos ítem y descripción. Por ejemplo, el cemento Portland, bolsa de 50 kilos, nos quedó sin cotizar. La masilla para exterior, como dijimos, la arena común y etcétera. Bueno, por último, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es desarrollar un poco los gráficos que fuimos viendo a lo largo de todos estos, tanto de todos los códigos como a lo largo de toda la materia. Lo vamos a poner nombre y apellido por si faltaba alguno que veamos. También vamos a explorar algunas otras formas de hacerlo y vamos a ver algunas buenas prácticas, digamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para trabajar más fácil sin una base de datos que tengamos que cargar es simplemente precargarlas desde la librería Seaborn. Seaborn, si se acuerdan, es la librería que usamos por excelencia para hacer heatmaps, mapas de calor. También nos permite cargar algunos datasets. Yo voy a cargar estos: Penguins, Flights, Titanic, Car Crashes, fMRI y Diamonds. Son todos datasets que vienen incluidos ya directamente con la library. Entonces, solamente los cargamos. Fíjense que tarda poquitito y ya están todos cargados. Como les dije, esto es solamente para hacer gráficos, así que empecemos por los gráficos más clásicos. Tenemos el gráfico de barras, que es el por excelencia. Así se ve nuestra base de datos de pingüinos. Podemos agrupar todos los pingüinos que tenemos en base a la especie y a la longitud de su aleta. Entiendo que es esto, en milímetros. Y podemos agruparlo en base a la especie. No lo decimos que la especie sea el índice y que compute la longitud media de cada una de las aletas, ¿sí? Y cuando le decimos que plotee las barras, esto es medio ya el lenguaje común del curso, pero le decimos que tiene que ir en el eje X, que tiene que ir en el eje Y, o sea, básicamente dónde se ubica la barra, cuál es la altura de la barra, y le ponemos un nombre. Yo toda esta parte la copié directamente, si no me equivoco, de los documentos de la documentación de Seaborn. Entonces esto viene todo en inglés, pero esto es la longitud promedio de la aleta del pingüino, ¿sí? Según la especie. Por ejemplo, la especie Adelie tiene más o menos 40 milímetros de longitud, mientras que las otras dos, Chinstrap y Gentoo, tienen más o menos 50, 48, 50. También podemos hacer gráfico de líneas. Por ejemplo, tenemos esta base de datos de pasajeros a través de meses y años. Podemos quedarnos con el año y los pasajeros, decirle que interpreta el año como una string. Esto va a ser importante para graficar y agrupar en base al año, ¿sí? Nuevamente le estamos diciendo que no se quede que no se quede con esto como índice, sino que básicamente lo tome como una nueva columna y que sume todos los pasajeros en base a todos los años. Entonces, ¿cómo se ve nuestro data frame? Se ve de esta manera: 1949 y toda la suma de pasajeros, 1950 y la suma de pasajeros, y así hasta 1960. Y luego le podemos decir que plotee las líneas, ¿sí? Esta va a ser una sola línea, naturalmente, porque tenemos una sola variable, pero en el eje X irán los años, en el eje Y irán los pasajeros, ¿sí? Y acá se ve cómo aumentaron, en este caso, los pasajeros, cómo variaron los pasajeros a lo largo de todos los años entre 1949 y 1960.
Lo mismo podemos hacer, el mismo ejemplo de antes de los pingüinos, podemos hacer para hacer un scatter, o sea, un gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión son los que no tienen líneas o barritas, sino que tienen puntitos. Y en este caso queremos ver, por ejemplo, la dispersión entre la longitud y la profundidad promedio de lo que entiendo es la aleta del pingüino. En este caso, el scatter se ve de esta manera. Fíjese que hay como dos polos, digamos, algunos que tienen una longitud alta pero profundidad, perdón, longitud baja pero profundidad alta, y algunos que tienen una longitud baja pero profundidad alta. Acá hay algunos que tienen un poquito más alto los dos. Hay como tres clusters, si se quiere, tres grupitos separados. Muchas veces son odiados, muchas veces son amados, siempre son utilizados, lamentablemente, los gráficos de torta. Podemos, por ejemplo, agrupar los datos de los pasajeros del Titanic en base a la clase en la que viajaban. Nuevamente, como siempre, as index false para indicar que no nos interesa que esto sea un índice y decir cuáles son los pasajeros en esa clase y contar los pasajeros en esta clase. Fíjese que nos va a dar un data frame como el siguiente. Primera clase 216, segunda clase 184, tercera clase 491. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es graficar las proporciones en las cuales estos se cumplen. O sea, sobre la suma de los tres, cuánto es 216, qué área ocupa, qué área ocupa el 184 sobre la suma de los tres y qué área ocupa el 491 sobre la suma de los tres. Nuevamente, lo que estamos haciendo es utilizar pclass y le estamos diciendo que agrupe en base a la clase, que los labels sean en base a la clase. ¿Sí? Entonces nos va a dar first, second y third. Cuando le damos correr, fíjense que de tercera clase hay muchos más pasajeros que de primera y de segunda por separado, pero también hay más que de primera y segunda sumados, ¿sí? Con lo cual tiene todo el sentido del mundo. La tercera clase era más populosa que la primera y la segunda, ¿sí? Eh, de desventajas y la razón quizás por la cual son tan odiados los gráficos de tortas que son difíciles de interpretar algunas veces las proporciones. Si bien First se nota que es más o menos un cuarto, cosa que es aproximadamente verdad, de Second cuesta un poco más y de Third uno sabe que es más del 50% porque supera el 50% en área, pero cuesta interpretar este triangulito que excede el 50%. Entonces, por eso muchas veces se opta por o bien poner exactamente cuáles son los porcentajes o bien prescindir de utilizar estos gráficos de torta, ¿sí? Siguiendo con los gráficos que podemos hacer, están los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos ya los estuvimos visitando un poco en todo lo que fueron las anteriores clases, pero básicamente son gráficos que resumen de alguna manera las distribuciones estadísticas que están por detrás de los datos. En este caso, por ejemplo, podemos hacer un histograma de las longitudes de las aletas de los pingüinos que se ven de esta manera, ¿sí? Las aletas parecen tener como dos valores, digo, hay una media muy pesada alrededor de 45, pero también una, digamos, cierta proporción se ubica cerca del 37,5 y algunos cerca del 50, ¿sí? Por más que parece estar bastante centrada entre el 42 y el 47, la media. Uno puede resumir la misma información que en un histograma, pero de forma más linda. Yo les dije con un boxplot. Los boxplots son esos gráficos de caja que estuvimos hablando sobre los whiskers, o sea, sobre los bigotes del gráfico de cajas y estuvimos viendo el tema de los outliers y etcétera. Y yo le puedo pedir que agarre todas las longitudes de estas aletas y me lo muestra en un boxplot. Pero cuando yo le doy correr a esto, fíjense que me da vacío. ¿Por qué me da vacío? Yo acá le pongo, ups, ¿qué pasó? Lo que pasó es que boxplot, así como está, no admite none. Y nosotros tenemos none en esto. Si nosotros corremos esto, vamos a ver que hay dos valores que son none.
como tales, no nos permite hacer el box plot de una. Deberíamos o bien dropear los NaN, que es lo que vamos a hacer acá. Cuando dropeamos los NaN, van a ver que sí, sí nos permite hacer esto. Fíjense que en este caso la mediana parece estar cerca de 44, 43, 44, ¿sí? Em, los whiskers van desde 32 hasta 60, ¿sí? No parece haber outliers. Y también lo que podemos hacer es directamente utilizar Seaborn. Seaborn es la misma biblioteca que nosotros utilizábamos para los heatmaps, para los mapas de calor. No requiere que saquemos los NaN de toda esta muestra. Por lo cual podemos simplemente graficar en Seaborn. Fíjense que no es tan lindo, pero transmite más o menos la misma información. Una mediana cerca de 44, 43, 44, más o menos los whiskers entre 32 y 60. ¿Sí? Es la misma información, solamente que vista de manera distinta, porque esto incluye dos NaN que naturalmente no están siendo representados porque no podrían ser representados los NaN. Solamente es, si se me permite, más linda esta visión, ¿sí? Me parece más limpia que esta, que además es más ancha, tiene color de relleno y etcétera. También podemos graficar múltiples cosas. A veces no nos interesa graficar un solo dato o una sola distribución, sino múltiples cosas a la vez. Y no digo dos líneas o tres líneas, que también se puede, sino múltiples tipos de datos. Por ejemplo, pensemos en Seaborn. En Seaborn, por ejemplo, nosotros tenemos la data de pingüinos. Podemos ir en que queremos gráficos de barra, en el cual los ejes X sean las especies, los ejes Y sean las longitudes de las aletas, y nosotros lo que podemos hacer es graficar esto de esta manera. Estas son las longitudes de las aletas de cada uno de las especies, ¿sí? Obviamente esto está es una altura promedio o una altura ponderada por alguna cuestión, pero estas son las alturas de las diferentes especies. Y si hay diferencias por género, o digo, por sexo del pingüino, ¿dónde lo podríamos ver? Bueno, podemos agregar este parámetro hue, que le decimos hue equals sex, que básicamente lo que va a hacer es dividirnos esta muestra en dos. Entonces nos va a plotear esto dos veces, pero no nos lo va a plotear dos veces uno al lado del otro, sino que lo va a plotear en el mismo gráfico, ¿sí? Entonces nos va a separar, en este caso por color, las observaciones que son macho y las observaciones que son hembra, ¿sí? Fíjense que cuando le damos correr, nos va a decir sex male y sex female. Entonces ahora vamos a tener doble gráfico, vamos a tener mucha más información resumida en un solo gráfico, ¿sí? Vamos a tener que la altura de Adelie, por ejemplo, es más chica que la de Chinstrap y de Gento, pero también vamos a ver que la de male en Adelie es mayor que la de que la de female en Adelie, y eso se sostiene para todas, ¿sí? Pero vamos a ver, por ejemplo, que la distancia entre estas es más chica que la distancia entre estas, entonces podemos obtener más cantidad de conclusiones porque estamos agregando más información, ¿sí? Pero esos son gráficos múltiples. También podemos comparar distribuciones. Lo podemos hacer con distintos box plots, ¿sí? Entonces le decimos que en el eje X vayan las longitudes, pero en el eje Y vayan las distintas especies. Entonces ahora no vamos a tener un solo box plot, vamos a tener distintos box plots. Fíjense que acá ya aparece un outlier cuando dividimos esta data. Antes esta data la teníamos toda resumida en un solo box plot, que era este, ¿sí? Y acá no aparecían outliers porque acá habían valores que estaban más cerca de este outlier, pero para esta especie en particular, este es un outlier, ¿sí? Entonces, ahora obtenemos mucha más información nuevamente. Obtenemos que, sí, la mediana de todas estaba cerca del 45, pero hay diferencias interespecies. Adelie, por ejemplo, tiene menor longitud de las aletas, mientras que Chinstrap tiene una mayor variabilidad y Gento se ubica más cerca de la mediana y con menos variabilidad y tenemos un outlier. Una info, em,
Así como había críticas hacia los gráficos de torta, hay muchas críticas hacia los gráficos de caja. ¿Por qué? Porque no toda la distribución se ve en estos gráficos. Se ven solamente los whiskers, los bigotitos, se ven la mediana y los rangos intercuantiles, pero no se ve exactamente cómo es la distribución y para eso crearon una cosa que a mí me vuelve loco, que me encanta, que son los violin plots o los plots de violines, que resumen absolutamente toda la distribución en un solo plot. Entonces, en lugar de hacer esto, van a representar la misma información, pero con toda la distribución. Entonces se ve así. Fíjense que, por ejemplo, vemos que para Adelia es como, sigue básicamente una normal, pero para Chinstrap no parece seguir una normal, parece tener como dos medias, parece ser medio bimodal. Y para Gento también parece tener una segunda media cerca de acá. Y está representada exactamente la misma información. En la liñita blanca es la mediana y las puntas de la distribución son los whiskers. Fíjese que acá hay una leve, no se va a ver, pero una leve exacerbación de la distribución que responde al outlier. Entonces, la misma información está representada en todas estas formas de verlo, ya sea en los box plots o en las violin plots, solamente que los violin plots son más informativos en cuanto a la distribución de los datos subyacente, ¿sí? Vamos a meternos en este mismo argumento de cómo se ve la información para hablar un segundito sobre las tortas versus las barras, ¿sí? Pensemos en este dataset de vuelos que nosotros tenemos, lo vamos a agrupar a nivel de mes y vamos a sumar todos los pasajeros que tenemos, ¿sí? Nuestro data frame se va a ver de la siguiente manera. Para enero, o sea, todos los enero entre 1949 y 1960 sumamos 2.901 pasajeros, para diciembre 3.142, para, no sé, julio 4.200 y agosto 4.200, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Nosotros queremos ver la distribución, cómo se distribuye todo esto. No queremos ver a lo largo del año, sino qué proporción representa cada uno. Fíjese que no es exactamente la misma, hay variabilidad. No es lo mismo 2.900 que 4.200. Entonces es natural que julio y agosto, por ejemplo, tengan una mayor proporción, ¿sí? Si yo lo quiero ver en un gráfico de torta, fíjese que acá ya dice no óptimo. ¿Por qué es no óptimo? Porque cuando yo tengo tantas categorías, las diferencias en un gráfico de torta son más chiquitas. Entonces lo que voy a optar es por un gráfico de barras. Y ahora lo vamos a ver bien gráficamente. Fíjense que este es mi gráfico de tortas. Fíjese que julio y agosto, si bien sí tienen una mayor ponderación, es muy difícil verlo en este gráfico. En cambio, en el gráfico de barras, yo tengo claramente que julio y agosto son aquellos meses en los cuales más proporción hay, más ventas hay, ¿sí? Esto sería pasajeros, en realidad. Acá lo tenía con otro data frame, entonces le vamos a poner pasajeros. Entonces, como nosotros teníamos que julio y agosto eran los meses que más nos importaba ver, porque son los meses que más cantidad de pasajeros llevan, en este gráfico de tortas no se llega a ver. Cuantas más categorías tenemos, menos se llega a ver. Fíjese que si acá fuesen en vez de 12 meses, 15 meses o 20 meses, cada una de estas áreas sería más chiquita y por ende la diferencia entre julio y agosto y el resto sería más chiquita. Entonces por eso nos sirve ver un gráfico de barras en este caso. Y esta es quizás el argumento más fuerte en contra de los gráficos de torta, que son súper utilizados en las empresas y son súper utilizados para mostrar proporciones, pero no son del todo buenos. Entonces tengan cuidado cuando visualizan algo en forma de pie chart o forma de gráfico de torta. Lo último que les quiero contar en esta clase es sobre los dashboards. Un dashboard es una forma de visualización que resume un montón de métricas, un montón de cosas en una sola, utilizando gráficos, tablas, algunos indicadores, etcétera. Entonces,
La gracia de un dashboard es que uno pueda ver el dashboard y tomar decisiones muy rápido, sin siquiera tener que pensarlo. Tiene que ser casi que automático, ¿sí? Cuando digo casi que automático, significa que tiene que ser de un vistazo. Yo tengo que ver el dashboard y entender qué es lo que está pasando, cuál es lo que está sucediendo, cuál es el proceso que está sucediendo subyacente para que genere este dashboard. En particular, nosotros vamos a trabajar con esta base de datos de 53.940 diamantes, ¿sí? Fíjense que tenemos los carates, ¿cómo es? Carats es, ay, se me fue de la cabeza cómo se dice carats, quilates, los quilates, los cortes, el color, la claridad, la profundidad, el precio y las dimensiones. Entonces es una base muy completa de diamantes. Y lo que vamos a hacer es armar un dashboard. ¿Y ¿Cómo lo vamos a armar? Dos filas y dos columnas. Me olvidé de decir, dashboard se pueden armar de un montón de maneras. Nosotros le vamos a decir dashboard a todo lo que sea un subplot con otro subplot. O sea, mientras tenga dos cosas, por ejemplo, esto sería un dashboard, ¿sí? Poco informativo, naturalmente, pero tenemos un gráfico de torta y un gráfico de barra, pero esto sería un dashboard. Cumple con lo que nosotros estamos diciéndole dashboard, ¿sí? Vamos a tener un subplot, o sea, un dashboard de dos filas y dos columnas, y va a ser de estas proporciones, 12 de ancho y 10 de alto, ¿sí? Vamos a ponerle un título superior, que va a ser dashboard de diamonds, y vamos a empezar a graficar. El primer gráfico que vamos a hacer es un histograma. La data la vamos a sacar de Diamonds y va a ser del precio, ¿sí? Vamos a decir que tenga 40 tachitos, 40 rectangulitos y que plotee la kernel density. Kernel density es una línea que resume todos esos rectangulitos, ¿sí? El El color lo vamos a decir que es sky blue y los axes, o sea, el eje donde se va a estar graficando este histograma es en el 00. 00 corresponde naturalmente al 00 del lugar. Entonces va a ser la primera fila, primera columna. Le ponemos un título y etiqueta de datos. Esto va a estar en la primera fila, primera columna. ¿Qué va a estar en la primera fila, segunda columna? Va a haber un box plot. En este caso vamos a utilizar diamonds como base también. En el eje X va a estar el corte, en el eje Y va a estar el precio. Le vamos a decir que no muestre, que no muestre los outliers y que lo grafique en el eje, en la primera fila, segunda columna, ¿sí? Nuevamente, título y etiquetas. En la segunda fila, primera columna, le vamos a hacer un scatter plot. Un scatter plot era gráfico de dispersión. Vamos a agarrar 2000 valores aleatorios de esta base de datos. Vamos a tomar como eje de ordenadas los quilates de esta sample, de esta muestra aleatoria. Vamos a tomar como eje de ordenadas el precio y vamos a decir que lo muestre de acuerdo al color, es decir, que tenga distintos colores, así como hicimos para el sexo del pingüino, lo vamos a hacer para el corte del diamante, ¿sí? Alfa 0.7 es una medida de transparencia y los ejes en los que estamos graficando. Y nuevamente, título y etiqueta de datos. Por último, este es el último de los gráficos que vamos a hacer. Vamos a obtener el precio promedio de los diamantes agrupados en base al color. Entonces, este es el precio promedio, ¿sí? Nuevamente, as index false para evitar que esté tomando como índice alguna columna. Le vamos a decir que grafico un gráfico de barras en el cual la data va a salir del precio promedio, el eje X va a ser el color y el eje Y va a ser el precio y lo va a plotear en el eje 1, 1, o sea, en la segunda fila, segunda columna. Nuevamente título y etiqueta de datos. A esto vamos a llegar en un minutito y lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo se ve este dashboard, ¿sí? Se ve de la siguiente manera. Fíjense que nosotros tenemos el histograma, el box plot,
el hue y el scatter plot con el hue. Fíjense que acá está ordenado por color, todos estos son puntos y cada uno de estos puntos refiere a un color distinto y el precio promedio por color. ¿Sí? Por color va desde D hasta G, hasta J. Algo que notamos es que queda todo muy apretado. Es decir, acá, por ejemplo, calidad y promedio quedan demasiado juntos, precio y precio versus quilates también quedan muy juntos, acá hay demasiado espacio. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que utilice esta combinación la podemos modificar como queramos y cada número de estos nos ordena qué va a estar pasando en cada uno de estos cuadrantes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es darle correr y van a ver que ahora va a quedar más lindo, ven que queda más separada cada una de las cosas y queda con un tamaño más decente. Entonces así tenemos un dashboard. Yo veo esto y sé cuál es la distribución de precios, cuál es el precio según la calidad. Tengo distintas calidades en el eje X, tengo distintos precios en el eje Y. Por ejemplo, veo que Premium llega hasta 14.000, el Whiskers, y estoy acá excluyendo outliers. Tengo una medida del precio en base a los quilates en el eje X, el precio en el eje Y. Veo que hay una relación positiva, mayor quilate, mayor precio, y también puedo dividirlo en base al corte. Fíjese que, por ejemplo, el punto más caro de todos, que parece ser, es de una buena calidad, pero tiene demasiado quilates, entonces sube mucho el precio. Y también tengo el precio en base al color, o sea, el precio promedio por color. El precio promedio por color, yo sé que el color D y E parecen ser los menos deseados porque tienen un precio más bajo, pero el color J parece ser mucho más deseado porque tiene un precio promedio de 5.000. Entonces, con todo lo que hicimos esta clase, empezamos con un con un ejemplo financiero, pasamos por un data frame que había que limpiar y escarbar un poco en los datos, y luego revisamos unos cuantos gráficos que van a ser de ayudas, incluyendo algunas nociones óptimas de visualización y los dashboards. Entonces, con esto damos por concluida la clase 25 del laboratorio.